Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en el día de nuestro Señor Jesucristo estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, para ser consolados, redargüidos, enseñados por ella, para adorarte a ti. Y te pedimos, Padre, que en el poder de tu Espíritu tú nos ilumines, nos des entendimiento para poder comprender todo lo que aquí ahora vamos a estudiar, y que en todo lo que nosotros hagamos te demos a ti la honra, la gloria y el poder, porque tú eres el único y verdadero Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, hoy corresponde en nuestra clase el estudio del capítulo 28 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Les invito a que en sus confesiones busquen el capítulo 28, que trata acerca del bautismo y la cena del Señor. Ahora, el tratamiento que los autores de la confesión le han dado a este tema en la confesión implica que tiene 3 capítulos, el capítulo 28, 29 y 30. Los capítulos 29 y 30 van a todo lo que tiene que ver de forma específica con el bautismo, el capítulo 29, con la cena del Señor, el capítulo 30. Por lo tanto, muchas de las cosas específicas relacionadas con este tema lo vamos a ver en una segunda y tercera clase. Esta clase básicamente va a ser introductoria, la vamos a usar de forma introductoria para ver todo lo relacionado con el bautismo y la cena del Señor desde el punto de vista introductorio. No vamos a entrar en detalles, eso lo haremos en clases posteriores. Y en esto vamos a seguir muy de cerca a Sam Waldron, no solamente en el bosquejo que él presenta de este capítulo, sino en muchos de los puntos que de forma introductoria también él aborda y que consideramos que son importantes que nosotros los valoremos de forma aparte, sin entrar ya a cuestiones más específicas del bautismo y la cena del Señor. Dice este capítulo, tiene solamente 2 párrafos, dice así: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Y el bosquejo que vamos a usar para explicar estos 2 párrafos es el siguiente. El primero: la institución o carácter específico de las ordenanzas. Es decir, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, dice el párrafo 1. Después veremos en el apartado B de este mismo párrafo la autorización o autor exclusivo de las ordenanzas. Es decir, que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador. Y la parte final de ese párrafo, que es la continuación o perpetuidad de estas ordenanzas. Fíjense cómo el párrafo al final dice: hasta el fin del mundo. Han sido instituidas por el Señor para que se practiquen en la iglesia hasta el fin del mundo. Y el párrafo 2, ahí vamos a ver específicamente la administración o los administradores apropiados de las ordenanzas. Ahora bien, así como nosotros vimos en el capítulo relacionado con la iglesia, ese capítulo amplísimo que contó de varias clases dadas por el pastor William, y vimos cómo los autores de la confesión se apartaron por mucho del tratamiento que
la confesión de Westminster y la declaración de Savoy o Saboya le dio al tema de la iglesia, precisamente por las convicciones bautistas relacionadas con la iglesia. También en este capítulo 28 relacionado con el bautismo y la cena del Señor, los autores de la confesión se apartan de la forma en que lo regularon la confesión de Westminster y la declaración de Savoy. El capítulo 28 de la confesión de 1689 difiere drásticamente de su equivalente, que es el capítulo 27 de la confesión de Westminster. De hecho, esta confesión reguló esto en 5 capítulos. Y se entiende por las convicciones que ellos tienen, sobre todo referente al bautismo, y cómo ellos ven el bautismo como el símbolo del nuevo pacto y cómo, de acuerdo a las interpretaciones que ellos hacen y la visión que tienen de la continuidad del Israel étnico con la iglesia, que la ven exactamente iguales, por eso ellos se vieron en la necesidad de dar todo ese tratamiento que los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres, por supuesto, no hacen. Solamente tiene estos 2 párrafos que acabamos de leer. Estos cambios comienzan con el título del capítulo, que en la de Westminster dice de los sacramentos, y que se repite no solamente en el título, sino que el tratamiento que le dan en el resto de los capítulos, pues hacen alusión a los sacramentos. Como pueden ver, los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres se refieren a el bautismo y la cena como ordenanzas. Ahora bien, no hay ningún problema en utilizar el término de sacramentos, siempre y cuando se utilice en el sentido correcto. El término sacramento procede de la palabra latina sacramentum, que significa simplemente algo sagrado. Y se utilizó para traducir la palabra misterio en la Vulgata latina, que es la Biblia que usa la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta que debemos hacernos tiene que ver con la corrección en el uso de esa palabra. Y la respuesta depende de lo que querramos decir con ella. Si el término se nos asocia con un sacramentalismo supersticioso que atribuye una eficacia salvadora a los sacramentos, no debemos usarla. Es decir, todos sabemos que para la Iglesia Católica la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica Romana, y en el contexto que los autores escriben esta confesión, precisamente ellos están atacando eso, tiene que ver con la infusión de gracia salvadora en el alma por medio del bautismo. Y ahí hay un sacramento, tienen el bautismo como el inicio de esa infusión de gracia salvadora en el alma. Y después, por medio de otros sacramentos, como es, por ejemplo, la penitencia y otros, la persona tiene que cooperar con esa gracia infundida en el alma toda su vida para seguir creciendo en gracia y poder ganar la salvación. Nosotros, por supuesto, sabemos que eso se aparta totalmente de lo que enseñan las Escrituras referente al Evangelio de salvación, que es solo por gracia, por medio de la fe. Si tú vas a usar esa palabra en ese sentido, por supuesto, no puedes usarla, es incorrecto. Ahora, en el sentido de que al final se trata de algo sagrado, como es una ordenanza del Señor con todo lo que esto implica, pudiera usarse, aunque nosotros preferimos seguir la línea de los autores de la confesión cuando se refirieron al bautismo y a la cena como ordenanzas, y después vamos a ver lo que significa ordenanza. No deberíamos arguir acerca de esta palabra, y Waldron en este punto se refiere a algo muy importante. Hermanos, hay discusiones que no ameritan la pena. De hecho, la Biblia habla acerca de esto, del uso de determinadas palabras y entrar en contiendas y discusiones por esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:4, 2 Timoteo 2:14, donde Pablo le
le orienta a Timoteo, le está aconsejando que no entre en discusiones de ese tipo que no conducen a ningún lugar. Ahora, otro aspecto del tratamiento que hace Westminster de los sacramentos es el párrafo 1 de la Confesión de Westminster. Ha sido totalmente omitido porque enseñaba que hay una relación entre el sacramento y el pacto de gracia, y también entre el sacramento y la iglesia. El esfuerzo por definir la relación entre el símbolo y la realidad simbolizada contenida en el párrafo 2, eso también los autores de la Confesión Bautista de Fe de Londres 1689 no hacen alusión a esto. Y se elimina el esfuerzo que se realiza en el párrafo 5 de la de Westminster por definir la relación entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y tiene que ver con lo que yo les decía acerca de las convicciones que los presbiterianos tienen respecto a eso. Toda esa visión que ellos tienen del bautismo como símbolo del nuevo pacto, la continuidad de la iglesia, del Israel étnico, como es la misma cosa, les permite a ellos desde el punto de vista teológico sostener algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, que es el bautismo de infantes, porque ellos entienden que por el bautismo siendo el símbolo del nuevo pacto, cuando el infante es bautizado se introduce en la comunidad del pacto. Nosotros no tenemos esa convicción. Nuestra convicción es que solamente deben ser bautizados aquellos que profesan fe salvadora en Cristo Jesús, aquellos que han creído, que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto enteramente su confianza en Cristo. Y que como manifestación pública de esa fe, de esa relación que ya tú tienes con Cristo, entonces te bautizas. Eso es lo que vemos en la Escritura y más adelante en las clases posteriores vamos a hacer hincapié en esto. La convicción bautista de los autores, alejada de la visión presbiteriana de entender el bautismo como el símbolo del nuevo pacto, los hizo diferir y por tanto, de esos 5 párrafos de la Confesión de Westminster se quedaron estos 2 de forma sencilla, pero que dicen exactamente lo más importante referente al bautismo y la Santa Cena. Bien, habiendo dicho esto de forma introductoria, vamos a ver el primer punto de la clase, del bosquejo que yo les presenté, que es su institución o carácter específico. Sería la primera parte del párrafo. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. El carácter del bautismo y la cena del Señor se describe con la palabra ordenanzas, que han sido positivas y soberanamente instituidas. Hermanos, el párrafo es corto, pero cada palabra tiene su significado y su importancia. No están ahí por gusto. La ordenanza, de acuerdo a el diccionario de la Real Academia Española, es un mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguien. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas instituidas por Cristo. Ahora, eso queda claro, es decir, es un mandato del Señor Jesucristo para su iglesia. Queda claro. Ahora, ¿qué significan los términos positiva y soberanamente? Bien. Positivo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, se dice del derecho o ley divina o humana promulgadas en contraposición principalmente del natural. ¿Qué es el derecho natural o la ley de la naturaleza? Bueno, Romanos 2, 14 y 15 nos dan una idea de esto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando Adán fue creado en el jardín del Edén,
la ley moral de Dios fue impresa en el corazón de Adán. Con la caída esa ley se distorsiona, pero no se pierde totalmente, hermano. Y Pablo aquí se está refiriendo a eso, que de forma natural, por ser el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, tiene esa ley en su corazón. Por eso es que nosotros vemos que en cualquier cultura y en cualquier lugar, aunque una persona no haya sido enseñada en las virtudes del evangelio o en las culturas más avanzadas, tienen una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Saben que quitarle la vida a otra persona es algo malo. Eso está impreso ahí en el corazón. Esa ley está distorsionada en el corazón del hombre, pero ahí está. Ahora vamos a entender un poco mejor estos términos de positivo y natural. Dice Sam Walton respecto a esto: una ordenanza o ley positiva es algo adicional a la ley de la naturaleza. Fíjense, es algo que la naturaleza no demanda. El bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. Es a lo que se refiere, a lo que se refirieron o lo que entendieron los autores de la confesión cuando en este capítulo utilizan los términos positiva y soberanamente. Dice: no existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir con el Nuevo Pacto. A David no se le obligó a bautizarse, a Abraham no se le requirió tomar la cena del Señor. Si hubieran formado parte de la ley de la naturaleza, habrían existido siempre. Pero no existieron siempre. Son pues leyes positivas. Para que tengan una idea, en el contexto secular, todas las leyes que se promulgan y se ponen en práctica en los distintos países son leyes positivas. Porque es algo que los entes legisladores de cada país se sientan, elaboran la ley y eso tiene efectos para una sociedad determinada. Todas las leyes de Dios son o bien positivas o naturales o una combinación de ambas. La confesión habla de leyes naturales. Yo los invito a que busquen en su confesión, vayan ahí conmigo, al capítulo 1, en el capítulo 1, en el apartado 6, vayan al último párrafo, dice: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Hay cosas en el funcionamiento de la iglesia que no se tienen que regular específicamente o que tú no vas a encontrar en la palabra un pasaje que te hable específicamente de eso. Cuando se hablaba de este tema, poníamos de ejemplo, por ejemplo, a la hora en que la iglesia va a reunirse cada día del Señor. Es mandatorio reunirse el día del Señor, pero hay cosas que tienen que ver, como dice aquí el texto, con la luz de la naturaleza y la prudencia. ¿Tiene algún sentido que Iglesia Bautista Reformada de Miami se reúna el domingo a las 11 de la noche, de 11 a 12, antes de que pasemos al lunes? No tiene ningún sentido. Lo lógico es que nos reunamos por la mañana, y a eso se refiere cuando se habla de la luz de la naturaleza o de la ley natural. Aquí mismo en el capítulo 19, capítulo 19 de la confesión, los puntos 1 y 2 tiene que ver con lo que leímos en Romanos 2, 14 y 15.
Dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. En este caso aparece como una ley natural que está ahí, impresa en el corazón del hombre. El capítulo 28:1, que es lo que estamos estudiando ahora, se refiere a una ley positiva. El bautismo es una ordenanza del Señor establecida positiva y soberanamente. Y por último, el capítulo 22 de la confesión, vayan conmigo al capítulo 22 de la confesión, y el apartado 7 dice, así como es ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Esa es la combinación de la ley natural y de la ley positiva. ¿Cuál aparece ahí como ley positiva? Bueno, el establecimiento de Dios en los 10 mandamientos del día de reposo. Ahora, el diccionario de la Real Academia también define ordenanza como arbitrio. Una ley de la naturaleza no es arbitraria. El carácter de Dios y la naturaleza del hombre hacen tales leyes necesarias. Cuando Dios dijo, no matarás, estaba mandando lo que demandaban su propio carácter y la identidad del hombre como la imagen de Dios. Y aquí aparece esto como una ley natural. El propio carácter de Dios, santo de Dios, hace que al hombre tener la imagen de Dios, el mandamiento de no matarás no se constituye en algo que es impuesto, sino que viene del carácter de Dios. Y al nosotros tener la imagen de Dios impresa, pues es algo que de forma natural nosotros también debemos tener. Todo eso se distorsionó por la caída, pero se está diciendo en el sentido de explicar el por qué no es arbitrario. Pero cuando Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, nada en el carácter de Dios o la naturaleza del hombre hacían necesaria esa ordenanza o ley. En cierto sentido, son arbitrarias. De manera peculiar, la voluntad libre y soberana de Cristo, el Rey, se manifiesta en ellas. Por eso es que tiene ese carácter positivo, porque es una ordenanza impuesta. No tiene que ver con algo que de forma natural le toque al hombre por tener impreso en su corazón la imagen de Dios, sino porque ha sido establecida por el Rey y Señor de la iglesia. Dice respecto a esto San Waldron, una cuidadosa observación de las ordenanzas positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús manifiestan un amor y lealtad peculiares a la voluntad de Cristo el Rey. Despreciar sus ordenanzas manifiesta una falta de respeto por el oficio real de Cristo. Guardar las leyes de la naturaleza puede fluir meramente de una conciencia iluminada. Observar correctamente las ordenanzas de Cristo manifiesta un amor a la voluntad de Cristo simplemente porque es la voluntad de Cristo. El punto es, hermanos, que como dice aquí San Waldron, y sobre todo refiriéndose a Romanos 2:14, hay muchas cosas que de forma natural el hombre hace bien. Sin embargo, cuando se trata de una ordenanza que de forma positiva y soberana se establece por Dios para la iglesia, el cumplimiento de eso lleva implícito que tú estás amando a tu Señor y respetando a tu Señor. Y es importante hacer hincapié en esto porque
como ustedes saben, Iglesia Bautista Reformada de Miami le da mucha importancia al cumplimiento de las ordenanzas en nuestra iglesia. Es por eso que cuando se celebra la Cena del Señor, se hace hincapié en que solo aquellos que tienen una relación verdadera con Cristo y que están en plena comunión en una iglesia local deben participar de la cena. Nosotros tenemos un alto concepto de la iglesia y las ordenanzas que Cristo ha dejado para su iglesia. Hay mérito cuando lo que Dios ha establecido de forma positiva y soberana, nosotros tratamos de cumplirlo y nos esforzamos por hacerlo como demanda Él en su palabra. Y de hecho hay muchas iglesias que descuidan esto. Están desobedeciendo un mandato real del rey de la iglesia. Y hay muchos que han llegado a nosotros con una visión distorsionada de esto. Y se creen que participar de la cena o del bautismo es algo que no tiene la mayor importancia. Y sí tiene mucha importancia. En las clases posteriores nosotros vamos a ver esto con más detenimiento. El caminar con Cristo, el estar unido a Cristo, el crecer en el conocimiento de Dios, lleva implícito el cumplimiento y la participación en sus ordenanzas de forma ordenada y de forma que nosotros respetemos su voluntad. Bien, vamos a ver el segundo punto de este primer párrafo, que es su autorización o autor exclusivo. Ese autor exclusivo es Jesucristo. Fíjense cómo dice el párrafo. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador. Mateo 28, 19 nos habla claramente de esto. Dice este texto: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante que en esta gran comisión, que es como se conoce este pasaje en las Escrituras, el Señor comienza diciendo algo muy importante que muchas veces se pierde de vista. Y es que a Él le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Eso nos debe conducir a Filipenses 2. Cristo primero se humilla y después es exaltado hasta lo sumo. Cuando Cristo asciende al Padre y se sienta a su derecha, significa que Cristo es el Señor de todo, hermanos. A Él le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, da esa gran comisión a sus apóstoles que nosotros como iglesia heredamos y después les dice: y además yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Él es el que establece y el que instituyó estas ordenanzas. En ese mismo sentido está 1 Corintios 11, 24 al 25, no lo vamos a leer por razón del tiempo. Somos bautizados y tomamos la cena del Señor correctamente solo cuando lo hacemos. Escuchen bien esto, hermano. Muchas veces nosotros nos acercamos a la mesa del Señor sin tomar en cuenta estas cosas. No dedicamos tiempo para orar. Los segundos domingos de cada mes, Iglesia Bautista Reformada de Miami celebra la Cena del Señor. Toda esa semana nosotros debiéramos estar en oración para poder presentarnos adecuadamente a la mesa del Señor. Somos bautizados y tomamos la Cena del Señor correctamente solo cuando lo hacemos porque Él nos dijo que lo hiciéramos. No tiene gloria o provecho el observar estos ritos por tradición o porque nos parezcan una buena idea. No logran ver el punto. Hermanos, no se acerquen a la mesa del Señor, no vayan a bautizarse simplemente porque eso forma parte o lo vean como una tradición.
o porque creen que le va a hacer bien. No, estén seguros de que ustedes están teniendo una relación correcta con Cristo, porque sólo así podrán ver que eso es una ordenanza de Él y la podrán cumplir entonces en el sentido que Él la estableció. Cuando, sin embargo, sentimos sobre nuestros corazones la autoridad de Cristo y su palabra y respondemos a esa autoridad, entonces, ¿qué gloria tienen esas ordenanzas? Hay entonces un nuevo sentido de la vida viviente, la realidad y la presencia de Cristo en las ordenanzas. También hay en la obediencia consciente a su autoridad una conciencia refrescante de nuestra unión viva con Cristo. No se puede tomar ninguna de estas ordenanzas a la ligera, porque te hablan claramente de tu unión con Cristo. Bien, vamos a ver de este primer párrafo, la última parte, que es su continuación o perpetuidad. Fíjense al final como dice, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. La afirmación de la confesión es que estas ordenanzas son, en cierto sentido, perpetuas. Debían ser continuadas en la iglesia tras la muerte de los apóstoles y cesarán solo al final del mundo. Yo espero que todos entiendan que el fin del mundo no es lo que el mundo allá afuera entiende por el fin del mundo. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, del juicio de Cristo y del estado eterno después de las cosas. Hasta ese momento debemos cumplir con estas ordenanzas. No existe ninguna insinuación en las Escrituras que digan que esto hay que dejar de cumplirlo. Antes bien, son muchos los pasajes que hablan acerca de cómo la iglesia en la comunión con Cristo debe practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Por ejemplo, Mateo 28, 18 al 20, que ya lo leímos. Romanos 6, 3 y 4, que dice así: ¿o no sabéis, Pablo hablando a los romanos, es decir, a la iglesia en Roma, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo es posible andar en vida nueva? Cuando Dios determinó salvar al hombre, redimir al hombre, no determinó que una vez que el Espíritu Santo y en el poder de su Espíritu Él regenerara un corazón, lo iba a llevar directamente a su presencia. Lo deja en este mundo, pero ha dado la iglesia para que en el contexto de la iglesia se manifieste esa vida nueva y se celebren las ordenanzas que Cristo ha dejado instituidas. También está, por ejemplo, 1 Corintios 1, 13 al 17, que nos habla en este mismo sentido. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y podemos encontrar, hermanos, otros textos. Gálatas 3:27, Efesios 4, Colosenses 2:12, nos hablan acerca de esto. Ahora, es interesante que esta percepción de la celebración de estas ordenanzas del Señor, el bautismo, la cena, de forma perpetua hasta que Él venga en su segunda venida, ha sido malinterpretada en nuestros días. Dice respecto a esto Sam Waldron: esto reprende a los hiperdispensacionalistas que enseñan que ninguna ordenanza física ha de ser observada por la iglesia espiritual y celestial.
También enseña que las ordenanzas no solo apuntan retrospectivamente a la autoridad viviente de Cristo, sino también prospectivamente al regreso y presencia mismos de Cristo. Cuando estamos celebrando las ordenanzas y Él dice que se celebre de forma perpetua hasta el fin del mundo, nosotros no solamente estamos reconociendo la autoridad de Cristo sobre su iglesia, sino que también nosotros estamos diciendo, nosotros estamos esperando a Cristo. Estamos cumpliendo con lo que Él nos dejó, con la esperanza y con la visión puesta en que estamos esperando al Señor. Bien, vamos a pasar, hermanos, ya al segundo punto del bosquejo, que tiene que ver con el párrafo número 2. Este párrafo dice: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Este párrafo número 2 representa una idea diferente de la primera confesión de Londres y la de Westminster. La confesión de Westminster toma la posición de que solo un ministro ordenado puede dispensar los sacramentos, pero de la forma en que lo ha regulado está muy asociado con el sacramentalismo propio de la iglesia anglicana. Los bautistas quisieron alejarse de eso, pero también hay otra posición. La Confesión Bautista de Londres, la primera, adopta la posición de que todos los discípulos pueden administrarlo. Ven ahí el punto. Uno, muy apegada al sacramentalismo de la iglesia anglicana. La otra posición, que fueron de esos primeros bautistas que en la primera confesión dijeron respecto al bautismo, todos los discípulos pueden administrarlos. Bueno, el tratamiento que le dan en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, la que nosotros hoy tenemos, es diferente, se aparta de estas dos posturas en lo que vamos a explicar ahora. La declaración de la Confesión de 1689 es menos específica que cualquiera de estas posiciones, pero no obstante, la confesión, de la forma en que lo dice, es restrictiva en un sentido general, diciendo que las ordenanzas han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Ahora, ¿por qué expresaron los autores esto de esta manera? Bueno, deseaban seguir una dirección intermedia entre el clericalismo presbiteriano y el congregacionalismo de los primeros bautistas, que es la idea esa de que todos los discípulos pueden administrar, cualquier discípulo puede administrar las ordenanzas. Se quisieron apartar de estas dos posturas. Aún tales restricciones, como las que se mencionan en la confesión, pueden parecer tener en nuestro tiempo un tono clerical y sacerdotal. Sin embargo, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿qué enseña la Biblia respecto a esto? Más allá de lo que dijo Westminster, Savoy, el tratamiento que ellos mismos le dieron al inicio, la pregunta es: ¿la Biblia realmente qué dice acerca de esto? ¿Quién puede bautizar y administrar la cena del Señor? Y aquí hay varias consideraciones. Tanto la confesión de 1689 como la de Westminster citan Corintios 4:1 para apoyar sus posturas. Primero los Corintios 4:1. Dice así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, esta es la exhortación de Pablo en cuanto a que él y sus consiervos, es decir, Apolo, Cefas, debían ser considerados como administradores de los misterios de Dios. El término ahí, misterios,
no hace referencia en este texto a los sacramentos. Ahí no se está hablando de sacramentos. Y por lo tanto pudiera pensarse, bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de las ordenanzas. Sin embargo, tiene alguna importancia, porque hay un indicio en este pasaje que indica el concepto de administrador. Y que después, esa palabra se puede ver en Lucas y en Mateo, y cómo después Pablo también la utiliza en Tito para hablar de los obispos, que permite finalmente determinar quiénes son los que tienen la autorización para administrar estas ordenanzas. Mateo 24, 45 dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En ese mismo sentido, fíjense lo que dice Lucas 12, 41 y 44. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es decir, ahí hay una parábola del Señor. Él está diciendo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les diese el alimento a su tiempo? Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo vaya haciendo así. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú estás diciéndole eso a todos o a nosotros? Al círculo más cerrado de discípulos, a los apóstoles. Y el Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Indicando evidentemente que se trataba específicamente de ellos, de los que tenían esa responsabilidad. Ahora, ¿son normalmente los ancianos administradores de Dios? Sí lo son. Tito 1:7 utiliza la palabra usada en Lucas 12:42 para describir al administrador de los misterios de Dios, el siervo puesto por Cristo para que le dé el alimento a su pueblo a su tiempo. La aparición de estas dos palabras en este contexto deja claro que Pablo estaba pensando en Lucas 12:42 al dar estas instrucciones en Tito 1:5 al 7. Un texto que me imagino que todos nos lo sepamos casi de memoria por los estudios inductivos de Tito. Dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Es la misma palabra que se usa en Lucas y en Mateo para los administradores o los siervos que están puestos para dar el alimento al pueblo. Y en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Obispo, anciano, se usa la palabra de forma intercambiable. Ahora, son los administradores de Dios los que tienen la autoridad de dar a los siervos de Dios su alimento espiritual. No creo que ninguno que lleve tiempo en Iglesia Bautista Reformada de Miami pueda tener memoria de haber recibido la cena de mano de alguien que no haya sido debidamente ordenado como pastor en esta iglesia. Los que llevamos más tiempo aquí podemos recordar que cuando no había pastor ordenado, esperábamos que viniera algún pastor ordenado para administrar las ordenanzas. Ese es el punto. Enseñarles y administrarles los misterios de Dios. Esto, desde luego, incluye el ministerio público de la palabra de Dios. Y vean esto, hermanos, el vínculo que tiene la exposición de la palabra, el ministerio de la palabra con las ordenanzas. Pero supuesto que el bautismo y la cena del Señor son símbolos visibles de ese alimento espiritual y esos misterios,
Es la prerrogativa de los administradores de Dios supervisar y administrar tales ordenanzas. ¿Es la cena del Señor el alimento espiritual que ha de darse a los siervos de Dios? Entonces es la responsabilidad espiritual de los administradores espirituales, es decir, los ancianos, obispos, pastores. Son palabras que la Biblia usa intercambiablemente para referirse al mismo oficio. Deben administrarla. Son ellos los responsables de eso. Y también cuando aquí se toma cuidado en la celebración de estas ordenanzas, tiene que ver por la alta responsabilidad que estos hombres de Dios tienen sobre sus cabezas. Tienen que responder por nuestras almas y tienen que darle cuenta al Señor de la iglesia por las cosas que el Señor de la iglesia dejó instituidas para que se celebraran en su iglesia de la forma en que Él lo decidió y no como a nosotros nos parece. Una segunda consideración está en Mateo 28, 16 al 20, la gran comisión. Vamos allí un momento, vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una interpretación superficial de esto nos lleva a pensar lo que muchos hemos pensado respecto a la Gran Comisión. No, eso es que de forma individual todo cristiano tiene sobre su cabeza la Gran Comisión. Sí, todo cristiano tiene la obligación de ser un testigo fiel de Cristo. Eso implica vivir como Cristo demanda en su palabra, implica predicar el Evangelio de Cristo a los perdidos. Pero realmente esta gran comisión no fue dada para el cristiano individual, fue dada en primer lugar a los apóstoles, y siendo los apóstoles el fundamento de la iglesia, pasa después a la iglesia toda. Es quien tiene esa gran comisión. ¿A quién está dirigida la gran comisión? La respuesta a esa pregunta, que la mayoría de los predicadores y misioneros en la actualidad dan por supuesto, es que está dirigida a todos los cristianos. La gran comisión no está dirigida, sin embargo, a cada cristiano individualmente. Los 4 relatos paralelos del Evangelio de esta comisión dejan muy claro que está dirigida a los apóstoles de Cristo. Y esto no significa que la gran comisión fuera dada solo a ellos. Cuando Cristo ahí se refiere a que fueran hasta lo último de la tierra y que lo hicieran hasta el fin del mundo, se suponía que los apóstoles no iban a vivir lo suficiente para poder hacer eso. De ahí que eso pase a la iglesia. La conclusión correcta es que la gran comisión fue dada a la iglesia colectivamente y no al cristiano individualmente. Esto es así porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. No puede ser el deber de cada cristiano individualmente ir por todo el mundo a ser discípulos. Eso es algo que se hace en el contexto de la iglesia. Debe ser la iglesia como un todo edificada sobre los apóstoles, para quien la gran comisión es permanentemente pertinente. Cada cristiano tiene la responsabilidad como parte de la iglesia visible de ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión, pero esta no se dirige a nosotros individualmente, y eso tiene importancia, porque ¿quién pues, según la gran comisión, debe estar bautizando discípulos? Si nosotros entendemos la gran comisión como que de forma individual cada cristiano tiene que hacerlo, aunque cada cristiano va a cooperar con eso en la iglesia, pudiera llegar a pensarse que entonces cada cristiano individualmente puede dedicarse a bautizar y a practicar la cena del Señor, a dar la cena del Señor. Y desgraciadamente el punto ha llegado a tal nivel que en muchos lugares se hace así, se piensa así. Pero si nuestra interpretación es correcta, es decir, la gran comisión a los apóstoles, fundamento de la iglesia, y por lo tanto pasa a la iglesia
como un todo, entonces solo aquellos con la autoridad de la iglesia deben bautizar. Con carácter general, estos serán quienes, los ancianos de la iglesia. Hay una tercera consideración respecto a esto, concerniente a la cena del Señor. Primero a los Corintios 11, 17. Pablo dice en 1 Corintios 23, 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje enseña que solo cuando la iglesia está formalmente reunida debe celebrarse la mesa del Señor. Contrario a lo que muchos hoy piensan. Hay quienes están ofreciendo esta ordenanza o piensan que están cumpliendo con esta ordenanza cuando predicando por internet están practicando la ordenanza de la cena del Señor, cada uno en su casa. No, es en el contexto de la iglesia reunida. Ahí en ese pasaje claramente se ve eso y en todos los que hemos leído. Pablo le está escribiendo a iglesias y cada vez que habla tanto del bautismo como de la cena es en el contexto de la iglesia reunida. La administración de la cena del Señor, puesto que es una ordenanza formal de la iglesia, está encomendada a la administración de los ancianos que han de presidir la iglesia. Yo como cabeza de mi casa, como sacerdote de mi casa, como pastor de mi casa, pudiéramos decir que cada hombre tiene esa responsabilidad. Yo no estoy autorizado para dar la cena, celebrar la cena del Señor en mi casa, ni en ningún otro contexto. Es en el contexto de la iglesia por aquellos que tienen la responsabilidad en la iglesia. Y por último, hermanos, los ancianos deben delegar o pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Por lo tanto, si no pueden delegar la responsabilidad, es mejor que no deleguen nada. Continúan siendo los administradores de Dios y como tales son los responsables de su administración. Si una iglesia local, escuchen esto, si una iglesia local no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión de otros pastores y otra iglesia y bajo su dirección celebrar el bautismo y la cena del Señor. Es lo que hizo en su momento Iglesia Bautista Reformada de Miami. Nosotros tenemos esa convicción. Es una ordenanza, un mandato positivo, soberano de Dios para cumplir en el contexto de la iglesia, para ser administrado por aquellos que Él ha levantado para que dirijan su iglesia, los ancianos, los administradores. Y termino con lo que dijo John Owen respecto a esto. Dice, John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores, no buscar la administración de las ordenanzas. Porque es la iglesia deficiente de la que habla Pablo en Tito. Para que corrigiesen lo deficiente. ¿Qué faltaba ahí? Los ancianos debidamente constituidos. Bien, hermanos, hasta aquí la clase. Hemos tocado estos aspectos de forma general. Yo diría que de modo introductorio porque la próxima clase y la otra
Ya abordaremos específicamente todo lo relacionado con el bautismo y la cena del Señor de la forma en que los autores de la confesión lo trataron. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, bueno, ya no tenemos tiempo. Si es así, entonces terminamos en oración. Padre, agradecidos por este tiempo, por lo que hemos podido aprender de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a cumplir tu voluntad, a hacer tu voluntad, a tener un alto concepto de la iglesia, a tener un alto concepto de las ordenanzas que tú has dejado establecidas para que se cumplan en tu iglesia. Líbranos, oh Padre, de ir en contra de eso. Líbranos de que haya en nosotros un espíritu de querer hacer cosas que tú no has establecido. Ayúdanos a ser diligentes en estas cosas. Por Cristo Jesús. Amén.